Esta es la última cámara de DJI, la DJI Osmo 360, y te voy a contar todo en este vídeo. ¡Vamos allá! Después de años viendo cómo DJI controlaba el mundo completo de los drones y también cómo ponía contra las cuerdas a GoPro con sus cámaras de acción, ahora lanza su primera cámara 360. Una cámara que graba todo a tu alrededor con resolución 8K y que te permite grabar primero y después enfocar a lo que más te interesa. Tú solo dale a grabar. Porque aquí viene lo fuerte. La Osmo 360 es la primera cámara del mercado que cuenta con un sensor de 1 pulgada cuadrado, ojo, diseñado específicamente para este modelo de cámara. Y para vídeo 360. ¿Y por qué esto es clave? Porque todas las cámaras actuales montan sensores que son rectangulares y al final acaban desaprovechando los bordes de esa imagen 360 grados, desperdiciando mucha superficie en cada toma. Y es que este nuevo sensor aumenta en un 25% la superficie útil, que se traduce en más definición, más detalle y más color. Y ojo, también menos calor. Porque si lo que te interesa es la calidad, la Osmo 360 va bien sobrada. Tenemos vídeo 360 real hasta 8K 30 frames por segundo, ojo, con una apertura de f1.9 y píxeles de 2,4 micras. Y si te has quedado igual, esto significa que son más del doble del tamaño habitual. El resultado, pues grabaciones con mucho más detalle en cualquier tipo de situación, menos ruido cuando la luz baja, ahora lo vemos, y un rango dinámico de 13,5 pasos. Incluso en atardeceres, cuando la luz cae, en interiores o en interiores oscuros, los colores se mantienen, no se empastan y cuentas con una nitidez que, ojo, creo que sube el nivel y además todo en un vídeo con una tasa de bits de 160 megabits por segundo. Nada mal. Pero claro, ¿qué pasa por la noche, David? Pues que ni tan mal, porque además de este potente sensor, DJI ha incorporado el modo de supernoche que ya teníamos en las DJI Action 4 y DJI Action 5, de las que por cierto te dejo un buen vídeo por aquí arriba a la derecha, y con la que vas a poder capturar escenas nocturnas en 360 grados con una calidad y detalle que pocas cámaras ahora mismo han conseguido. Bueno, claro, hasta la X5, de la que por cierto os voy a dejar la comparativa en el canal muy pronto. Pero de verdad, es increíble ver los resultados que consigue nada más que utilizando el modo supernoche, todo en automático, repito, todo grabado en automático, aunque si le tengo que poner un pero, no vamos a poder grabar en 8K a 30 frames por segundo, únicamente hasta 24 o 25 frames por segundo, teniendo que bajar de resolución hasta los 6K 30 frames por segundo para grabar en esa tasa de frames. Algo que quizás no me esperaba, ya que siempre suelo grabar a 30 frames por segundo y exportar todos mis vídeos así. Y en tu caso, si te gusta grabar slow motion o cámaras más fluidas, tienes que saber que esta cámara, por supuesto, te va a permitir grabar vídeo hasta 6K 60 frames por segundo para un slow motion sencillo o 4K hasta 100 frames por segundo en 360 grados para realizar cámaras ultra lentas. Aunque sí he visto una pérdida de calidad en esta resolución a la hora de reencuadrar los vídeos con la aplicación de DJI Mimo, de la que ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Pero espera, porque si editas todos tus vídeos en postproducción o haces algo de talonaje, tienes que saber que esta DJI Osmo 360 va a permitir grabar vídeo en todos sus modos, con 10 bits, de color y además perfil de log. Sí, sí, como lo oyes. Algo que ninguna cámara 360 podía hacer hasta ahora. Pero ese otro apartado donde creo que DJI ha acertado de pleno es en el diseño, sin duda alguna. Porque esta Osmo 360 cuenta con un diseño muy compacto, es casi cuadrada, con un peso únicamente de 183 gramos, lo cual está muy bien, es ligera a la mano, te cabe perfectamente en cualquier bolsillo y la puedes montar en cualquier parte, como por ejemplo en el casco de tu bici. Pero dentro de ese diseño tan sólido, tan limpio, con unas líneas muy minimalistas, tengo que criticar un punto, porque sí, tenemos pantalla trasera táctil con muy buena resolución, muy fluida, se mueve bien, exactamente con los mismos menús que tiene la DJI Action 4 o la 5, pero aquí le tengo que poner un problema y es que la pantalla me resulta muy pequeña comparado con los estándares de la X4 o la X5 y llega a resultar incómoda para realizar los ajustes con la mano cuando la estamos usando en exteriores
o tenemos prisa por realizar algunos ajustes. ¿Y a ti qué te parece? Dímelo en los comentarios. Porque además, sí, las lentes parecen algo pequeñas, diría que son más compactas que por ejemplo las de la X5 e incluso que abultan un poquito menos, es decir, que sobresalen un poco menos del cuerpo de la cámara, pero ojo aquí, porque las lentes no van a ser intercambiables. Ten cuidado cuando salgas con ella al campo, con tu bici, con tu moto, porque DJI no ha indicado que tenga ningún tipo de reemplazo fácil mediante ningún kit y además tampoco menciona ninguna funcionalidad o tecnología para una mayor resistencia de estas lentes. Así que ojo, porque aunque DJI no ha puesto el foco de marketing en la resistencia, te tengo que decir que esta Osmo 360 es resistente al agua hasta 10 metros de profundidad. No llegamos hasta esos 20 metros que tenía la Action 5, pero va a ser resistente al agua y al polvo. Y si quieres conseguir unos buenos resultados bajo el agua, vas a tener que utilizar una carcasa, ya sabes, por el tema de la refracción, pero te dejaré enlazada en la descripción del vídeo. Y no solo graba bien tanto fuera como dentro del agua, sino que además lo hace durante bastante tiempo. En la resolución máxima 8K 30 frames por segundo, según las especificaciones, la cámara puede grabar durante 100 minutos con la batería que nos integra. Y si activamos el modo de resistencia, podemos encontrarnos hasta 120 minutos a 8K 30 frames por segundo. Nada mal, aunque como vamos a ver en la comparativa frente a la X5, quizás no llegue a esas cifras por el tema del calor. Aunque para mí dentro de este apartado, sin ninguna duda, es el tema de la reutilización o la compatibilidad. Y es que sí, esta DJI Osmo 360 monta las mismas baterías de 1950 mAh que monta la Action 5. Y si ya cuentas con alguna de estas, pues es un puntazo poder reutilizarlas. Por cierto, si estás buscando ofertas en esta cámara o en sus accesorios, tienes que unirte ahora a mi canal de Telegram y de WhatsApp, de los que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Chollos a diario. Pero si eres de los torpes como yo, que siempre me olvido la tarjeta de memoria en casa cuando salgo a grabar, DJI te lo pone fácil. Y es que han integrado nada menos que 128 GB de memoria interna en la cámara. Sí. Bueno, aunque no van a ser 128 GB exactamente, sino 105 GB que nos van a permitir grabar durante muchos minutos a máxima resolución, lo cual me parece un acierto total y, por cierto, permite tarjetas microSD hasta 1 TB. Si quieres buscar alguna buena para esta cámara, te dejo mis recomendadas abajo en la descripción del vídeo. Pero DJI no solo se ha sacado de la manga una espectacular cámara 360 grados, sino que además nos trae muchas más funciones. Por cierto, ¿no os recuerda mucho el diseño al de la GoPro Max? Compacta, con cuadrada, quizás las lentes están en distinta posición, pero se parecen mucho, ¿a que sí? En esta DJI Osmo 360 vamos a tener fotografía de 360 grados de, ojo, 120 megapíxeles con los que vamos a poder ampliar y ampliar, hacer efectos muy chulos y creo que va a ser una resolución muy buena para el sector inmobiliario y de la que muy pronto os sacaré un vídeo muy completo. Además, también tenemos el modo de Video Boost con una única lente. Este modo nos va a permitir grabar hasta vídeo 4K a 120 frames por segundo con la máxima amplitud que nos ofrece una única lente, 170 grados. ¿Para qué quiero este vídeo? Pues para grabar tomas más amplias cuando estás montando con tu bici, quieres grabar tus brazos, quieres que se vea todo lo que tus ojos están viendo o quizás también quieres usarlo como una cámara más normal con la que vas a poder grabar, ojo, hasta 5K 60 frames por segundo, ahí es nada, con una amplitud de campo de 155 grados, casi la misma resolución que nos permite grabar, por ejemplo, una GoPro Hero 13, siendo al máximo su 5,3K a 60 frames por segundo, casi igual. Y ya que hemos hablado de la reutilización, o más bien del ecosistema de DJI, tienes que saber que esta Osmo 360 te va a permitir conectar hasta 2 micrófonos de la compañía, como puede ser el DJI Mic 2 o el DJI Mic Mini, de los cuales te dejo los tutoriales por aquí arriba por si les quieres echar un vistacito, con los que vas a conseguir una calidad de audio muy superior, mucho más que si conectas, por ejemplo, unos auriculares Bluetooth, ya sean AirPods o Earbuds, o si utilizamos los 4 micrófonos integrados que, aunque cuentan con varios ajustes, no nos van a conseguir los mismos resultados. El primer vídeo que estoy haciendo con la nueva DJI Osmo 360, la primera cámara de DJI que graba en 360 grados. Y ahora, pues lo que estáis escuchando es el sonido de mi voz, pero cuando tengo conectados los DJI Mic 2, ¿no lo notáis los golpecitos que le estoy dando?
¿Por qué? Pues porque DJI ha integrado en su nueva cámara 360 la conectividad para todo tipo de sus micrófonos, tanto los Mic 2 como los Mic Mini. En cualquier caso, si tienes más dudas sobre esta cámara, te tengo que contar que estoy preparando un curso espectacular, súper completo de esta DJI Osmo 360 y que muy pronto va a estar disponible para todos vosotros y os podéis ir apuntando en el enlace que os dejo debajo en la descripción del vídeo. No os lo perdáis. Y si rematamos con el tema de la reutilización, tienes que saber que esta cámara monta el sistema Quick Magnetic de DJI, el mismo que llevan montando sus cámaras desde el principio, desde la misma Action 1 pasando por la 2, la 3, la 4 y la 5, con lo que vas a poder utilizar estos mismos anclajes magnéticos con la Osmo 360. Un puntazo y que me parece súper cómodo poder cambiar rápidamente de un anclaje a un trípode sin tener que desatornillar o desenroscar un sistema de patitas, por ejemplo. Pero no os preocupéis, para los más tradicionales esta cámara también cuenta con un anclaje de rosca de 1/4 de pulgada que te permite anclarla a palos selfies o a trípodes sin ningún problema. Y por supuesto, esta cámara no viene sola. Si hay algo que hace bien DJI es el tema del software y por eso la app de DJI Mimo ha recibido una actualización brutal. Y gracias a esta vas a poder ver todos los archivos capturados, descargártelos, realizar ediciones en 360, así como utilizar muchos de los efectos que han ido, por cierto, ampliando para editar tus vídeos 360. Pero si no cuentas, en tu caso, con un smartphone muy potente, tienes que saber también que DJI ha creado una nueva aplicación, el DJI Studio. ¿A qué me recuerda esto? Quizás al Insta360 Studio, del cual, por cierto, te dejo una guía súper completa por aquí arriba, donde también vas a poder editar todos tus vídeos a pantalla más grande, seguramente con una mejor tarjeta gráfica y conseguir los mejores resultados con todas tus capturas. Muy pronto voy a sacar un tutorial de esta aplicación, así que suscribiros al canal y no olvidéis darme un me gusta. Venga, David, me parece una bestia. ¿Cuánto cuesta esta cámara? Pues te tengo que contar que el pack más básico, el que te incluye la cámara, una batería, una funda, el cable y un protector de goma para las lentes, sale al mercado con un precio de 479,99 euros. Y si nos vamos al pack aventura, que te viene además con el estuche multifuncional de carga triple, 2 baterías extra de 1950 mAh, un palo selfie y un soporte magnético de Quick Release, nos vamos a un precio de 629,99 euros. Recuerda, como siempre, que os voy a dejar todos los enlaces a comprar estas cámaras en la descripción del vídeo, con lo que sinceramente os lo agradezco mucho porque me apoyáis para seguir haciendo vídeos como estos. Si eres creador de contenido como yo, quieres una cámara súper completa que te permita grabar de todo. Vídeo 360, fotografía 360 de hasta 120 megapíxeles, vídeos con una única cámara, vídeos slow motion y sobre todo vídeo 360 de noche con una calidad espectacular, esto es lo más completo que ha lanzado DJI hasta el momento. Y más si tienes alguna otra cámara de este ecosistema, con lo que vas a poder reutilizar un montón de accesorios. En mi opinión, es una de las cámaras 360 grados más potente ahora mismo, completa y profesional que he visto en este formato. DJI ha estado esperando varios años para entrar en el mercado de las cámaras 360 grados, pero lo ha hecho con un producto que redefine lo que esperamos de las cámaras 360 grados. Si vienes de cámaras como la GoPro Max, la X3 o incluso la X4, esta DJI es una apuesta diferente. ¿Es perfecta? No. Y lo vamos a ir viendo en todos los vídeos que voy a lanzar en el canal, como las comparativas y el tutorial que os iré dejando por aquí mismo. No olvidéis suscribiros porque han empezado las guerras 360. Un saludo.